Buenas tardes con todos, bienvenidos. A continuación les voy a dar una breve explicación sobre lo que son los fundamentos teóricos conceptuales de la pedagogía, en sí, lo que contiene mi informe. Tenemos como primero lo que es la introducción. En sí, aquí nos habla sobre cómo la pedagogía es un campo de estudio que se consolida como ciencia de la educación, proporcionando una base teórica para la práctica educativa y orientando el desarrollo de metodologías y estrategias efectivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En sí, en este informe revisa los fundamentos teóricos y conceptuales de de la pedagogía, perdón, abordando su evolución histórica, su definición como ciencia y su clasificación dentro de las ciencias de la educación. A través de esta exploración se destaca la importancia de entender a la pedagogía no solo como un conjunto de técnicas, sino como una disciplina que integra enfoques filosóficos, psicológicos y socioculturales para responder el desafío educativos actuales. Tenemos la metodología. En sí, para llevar a cabo esta investigación se realizó una revisión de fuentes bibliográficas y recursos audiovisuales recomendados, siguiendo un enfoque de análisis discriminatorio. Este proceso incluyó lo que es la selección de fuentes, que tomé como referencia lo que es la guía de texto que abarca conceptos y teóricos, teorías sobre la pedagogía, que incluye el texto base que la docente nos proporcionó. También tenemos como referencia los microvideos facilitados en el entorno virtual de aprendizaje propuesto por la docente, una lectura crítica y comparativa y la evaluación de la fiabilidad de las fuentes. Como primero tenemos lo que es la principal relación entre pedagogía y educación. Aquí nos da un breve concepto en cómo estas están relacionadas. Por ejemplo, la pedagogía es esencial de la educación ya que proporciona una base teórica y práctica que ayuda a los profesionales del área a diseñar estrategias efectivas de enseñanza. Ambas disciplinas están estrechamente relacionadas, como les acabo de mencionar, y es difícil hablar de una sin mencionar a la otra. En concreto, la pedagogía se encarga de estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo es encontrar formas más efectivas y eficientes de transmitir el conocimiento y el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Tenemos también lo que es las diferencias entre pedagogía y educación. La pedagogía tenemos que se ocupa del proceso de enseñanza y aprendizaje en sí mismo, mientras que la educación se enfoca en la adquisición de conocimientos y habilidades. También tenemos que la educación se centra en el resultado final, mientras que la pedagogía se enfoca en el proceso y en cómo se llega a este resultado. La educación suele ser más estructurada y formal, mientras que la pedagogía es más flexible y puede adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes. La educación se lleva a cabo en instituciones formales como escuelas y universidades, mientras que la pedagogía puede tener lugar en cualquier entorno de aprendizaje, incluido el hogar y la comunidad. Y así cada una de estas tiene sus diferencias. Tenemos la pedagogía como ciencia. Bien, la pedagogía es definida como una ciencia que estudia y regula los procesos educativos, no solo desde la práctica, sino también desde una perspectiva teórica, que abarca normas, principios y métodos para mejorar la formación integral de los individuos. Velázquez y de Bustamante explica que la pedagogía cambia el conocimiento aplicado y teórico para establecer bases metodológicas en la enseñanza. Según su rol científico, la pedagogía busca comprender la educación de manera sistemática, utilizando métodos de investigación y teorías psicopedagógicas para optimizar la práctica educativa. En sí, esta ciencia no se limita a un campo aislado, sino que apoya una disciplina, en disciplinas auxiliares como la psicología, la sociología, lo que permite elaborar a la educación desde una visión interdisciplinaria que integra el aspecto cognitivo, emociones y sociales del ser humano. Tenemos el objeto del estudio de la educación. En sí, el objeto del estudio de la educación es la educación en su sentido más amplio, entendida como el proceso mediante el cual se facilita el desarrollo cognitivo, social y emocional de los individuos, dentro de un contexto social y cultural específicamente. Y así es como en sí esta abarca un objeto. Tenemos los antecedentes históricos de la pedagogía.
Para ello contamos, en mi informe he agregado los que más me han parecido importantes, que es como Platón y Aristóteles y Joan French Herbert. En sí, la evaluación histórica de la pedagogía se remonta a los primeros esfuerzos por sistematizar la educación, desde los modelos clásicos, la instrucción, hasta la consolidación de la pedagogía como disciplina científica. Filósofos como Platón y Aristóteles sentaron las bases de la educación formal, pero fue en el siglo XIX, con la contribución de pensadores que Joan French Herbert, cuando la pedagogía empezó a figurarse como una ciencia independiente. Herbert postuló que la pedagogía debe basarse en principios éticos y psicológicos, vinculados en el proceso educativo del desarrollo moral y el crecimiento personal del estudiante. Tenemos la clasificación y caracterización de las ciencias de la educación. En sí, las ciencias de la educación se dividen en diversas áreas que colaboran con la pedagogía, para formar un enfoque integral y multidisciplinario en la educación. Entre las ciencias auxiliares más importantes están lo que es la psicología educativa, la sociología de la educación y la filosofía de la educación. En sí, cada una de ellas abarca en lo que es la clasificación de las ciencias de la educación, y en sí son muy importantes en la pedagogía. En conclusión, tenemos que la pedagogía como ciencia, que regula y estudia los procesos educativos, es fundamental para el desarrollo de prácticas educativas efectivas y significativas. Su enfoque interdisciplinario permite que esta ciencia comprenda y mejore el proceso educativo en su totalidad, atendiendo tanto las necesidades individuales como los desafíos sociales a lo largo de su desarrollo histórico. En sí, la pedagogía ha evolucionado desde una práctica empírica hasta consolidarse como una ciencia, apoyándose en disciplinas auxiliares para lograr una comprensión completa del proceso educativo. En este sentido, la pedagogía sigue siendo una herramienta esencial para la formación de individuos competentes, éticos y socialmente responsables, capaces de adaptarse a los cambios constantes de la sociedad. Muchísimas gracias. Esa ha sido una breve explicación sobre lo que contiene mi informe en base al tema que les acabo de mencionar.